Hola, vamos a hacer un ejercicio sobre gases en el que tenemos una reacción química que es la descomposición del carbonato cálcico que va a descomponer para formar el óxido de calcio y dióxido de carbono. Vamos a escribir primero la reacción. El carbonato cálcico, CaCO3, es sólido cuando se calienta, descompone para dar el CaO, el óxido de calcio, y libera un gas que es dióxido de carbono, más CO2 gas, más CO2 gas. Bien, esta reacción la vamos a llevar a cabo de manera que vamos a tratar de recoger el dióxido de carbono y para ello lo vamos a recoger sobre agua. ¿En qué consiste este dispositivo? Bueno, tenemos el matraz donde llevamos a cabo la reacción de descomposición del dióxido de carbono. Conectamos este matraz a un tubo y lo hacemos pasar a una cubeta que va a contener agua. Una cubeta que va a contener agua y invertida en ella vamos a colocar otro recipiente que puede ser un tubo de ensayo, una probeta llena de agua también llena de agua. Y a través de un tubo vamos a pasar el CO2, aquí metemos el carbonato cálcico, lo vamos calentando y pasamos el CO2 a través de un tubo, lo vamos a pasar a el recipiente que lo va a recoger. Aquí se burbujea a través del agua el dióxido de carbono y queda recogido en la parte de arriba de ese tubo de ensayo. De esta forma conseguimos recoger, es lo que se conoce como recoger el gas sobre agua a una temperatura de 50 grados. ¿Qué ocurre? Que sobre la superficie del agua de la cubeta hay una presión, se ejerce una presión que es la presión atmosférica, que se mide con el barómetro de laboratorio y según el ejercicio la presión atmosférica en el momento en el que recogemos el dióxido de carbono vale 1 atmósfera. Bien, y por tanto el gas que va siendo recogido aquí en la parte de arriba pues va a estar a esa misma presión. Es decir, este gas va a encontrarse a la presión también de 1 atmósfera. ¿Y qué gas recogemos aquí? Pues lógicamente el dióxido de carbono formado en la descomposición del carbonato cálcico. Pero no solamente vamos a tener ahí dióxido de carbono, sino también vamos a tener agua vapor, porque el agua sobre la que recogemos el gas se evapora en parte hasta saturar el gas. De manera que aquí vamos a tener CO2 y agua que está saturando ese CO2. ¿Y cómo se sabe qué cantidad de agua tenemos ahí evaporada? Pues nos la da la presión de vapor del agua a la temperatura a la que trabajamos, que es de 50 grados. Y por tanto, bueno, vamos a mirar a ver el volumen de gas que recogemos. Me imagino que cuando habla de volumen de gas recogido se refiere a todo, se refiere al agua y al dióxido de carbono. Bueno, vamos a especificarlo todo, vamos a indicar aquí cuánto CO2 hay y también qué cantidad de agua hay, que lo pregunta a continuación. ¿Qué cantidad de agua contiene el CO2? Aquí, ¿cuál es el volumen de gas recogido? Posiblemente se refiere al dióxido de carbono, parece que se refiere al CO2. Y después aquí pregunta la cantidad de agua que contiene ese dióxido de carbono que hemos recogido. Eso, efectivamente, bien, queda más o menos claro. Bueno, pues lo primero, sabemos que metemos en el matraz 10 gramos de carbonato cálcico, 10 gramos de CaCO3 y lo vamos a pasar a moles porque la química funciona siempre en moles. Para la estequiometría, un mol de CaCO3 que pues son 100 gramos, el calcio tiene 40, más 12 del carbono, más 16 por 3 del oxígeno, pues son 100 gramos de CaCO3. Así que tenemos 0,1 moles, 0,1 moles de CaCO3, que al descomponerlos nos van a formar 0,1 moles de CaO y también 0,1 moles de CO2. Así que podemos hacer un segundo factor de conversión, 0,1 moles de CaCO3 por 1 mol de CaCO3 que nos genera 1 mol de CO2, así que se han formado 0,1 moles de CO2 que van a recogerse en la parte de arriba de esta probeta. Bien, y nos pregunta cuál es el volumen del gas recogido. Bueno, son los moles de CO2 que recojo, conozco la temperatura y conozco la presión a la que recojo ese gas. ¿Qué presión ejerce en la parte de arriba el dióxido de carbono? La presión atmosférica, que son 760 milímetros de mercurio, a la que debo restarle
la presión que ejerce el agua que contiene ese dióxido de carbono, que es de 92,51 milímetros de mercurio. Sí, porque en la parte de arriba, en el gas que recojo, no solamente tengo dióxido de carbono, sino también tengo el agua que procede de la evaporación, de la evaporación del agua que hay en la cubeta. Por tanto, tengo que restar la presión total que hay en esta parte, en el gas recogido, le tengo que restar la presión parcial que ejerce el agua, que es su presión de vapor, que es 92,51. Y por tanto el CO2 está ejerciendo una presión parcial de 667,49 milímetros de mercurio. Y ya podemos calcular cuánto volumen de CO2 vamos a tener ahí con la ecuación de estado del gas ideal. Suponiendo que sea un gas ideal, pues tenemos los moles de CO2 por RT partido de la presión de CO2, de la presión parcial de CO2, y eso nos da los moles de CO2 que vamos a tener en ese recipiente. Si no restáramos los 92,51 milímetros de mercurio, en ese caso obtendríamos, si usamos la presión total, la presión de 760, para calcular el volumen, pues, si usamos la presión total, por ejemplo, para calcular los moles de gas que tengo aquí arriba recogidos, si uso la presión total, obtendré los moles tanto de CO2 como de agua. Haciendo esta diferencia, obtenemos la presión de CO2 y, por tanto, vamos a obtener, con los moles de CO2, vamos a calcular qué volumen ocupa ese CO2, pero es el volumen que ocupa todo el gas. Aquí voy a borrar esto de CO2 porque el volumen es el volumen ocupado por el CO2 y el agua. El CO2 y el agua a vapor ocupan ese volumen y es el que voy a calcular. Moles de CO2 son 0,1, 0,1 moles, la R0082, no voy a poner unidades. La temperatura 50 grados, que son 323 Kelvin, y la presión de CO2, que es 667,49 partido de 760, para pasarlo a atmósferas. Bueno, más o menos, no sé si 3, en torno a 3, no sé si lo hice bien, vaya, por Dios, 3 litros o una cosa así, en torno a 3 litros, no sé lo que acabo de liar aquí. Bueno, y después pide la cantidad de agua que contiene el CO2. Bueno, pues para sacar la cantidad de agua que contiene el CO2, los moles de agua que contiene, pues es fácil con la ecuación del gas ideal de nuevo, presión, ponemos la presión parcial del agua, presión de vapor del agua, por volumen partido de RT. Ahora, como ya sabemos el volumen que está ocupando el CO2 y el agua, pues es simplemente sustituir ahí los números. La presión del agua, presión parcial del agua son 92,51, que lo dividimos por 760 para pasar a la atmósfera. El volumen, si lo he calculado bien, hay que revisarlo porque no sé quedarme ahí, serían 3 litros. Y bueno, voy a poner unidades por atmósferas por 3 litros partido de 0,082 atmósferas litro Kelvin mol, y la temperatura 50 grados 323 Kelvin, 273 más 50. Bueno, pues eso nos daría los moles de agua que hay junto con el dióxido de carbono. La suma de los 0,1 moles de dióxido de carbono más los moles de agua que nos salen aquí, pues nos dará los moles totales que tenemos en esa fase gaseosa. Es un ejercicio muy interesante que cae, pues bueno, en exámenes de todas las universidades del mundo, en los primeros cursos de química general, y simplemente nos indica cómo se recoge un gas formado en una reacción sobre agua, y el detalle más interesante es que el agua también se evapora y ejerce en esa fase gaseosa una presión que es igual a la presión de vapor del agua, que depende de la temperatura. Cada temperatura es diferente.